Bueno, vamos a ver qué nos dejó el make init. Voy a hacer un ls a la carpeta instances y ahí vamos a ver el nuevo cliente, el nuevo suscriptor, Omnileads. Y allí vemos una serie de enlaces simbólicos a archivos que están dentro de un directorio. Vamos a abrir el directorio en cuestión, que nos vemos el repositorio Terraform DigitalOcean, y allí vamos a ver que hay una carpeta que se llama template, docker, template, módulos, utils, la instancia, que es lo que acabamos de generar a partir de clonar un repositorio. Y también tenemos un archivo que no es un enlace, que justamente ese es el archivo de variables. Este archivo de variables es el que habrá que ajustar. Entonces yo me voy a, dijimos, documentos, ahí está, Terraform DigitalOcean. Aquí adentro tengo la instancia o el tenant Omnileads y aquí un archivo de variables. Si me abro el archivo de variables me voy a enfocar, como dice la documentación, en las siguientes secciones del archivo. Por un lado tenemos el tamaño de los componentes. Como bien dijimos, el deploy se hace abierto. Los componentes de Omnileads ocupan una instancia de Linux, prácticamente cada uno. Y el dimensionamiento de cada componente lo tengo en esta parte, ¿no? Aquí en el archivo. Yo puedo decir que la instancia Linux que hostea la aplicación web Omnileads tenga 2 virtual CPU, 4 GB de RAM. La que hospeda el componente Asterix, un CPU, 1 de RAM, así sucesivamente. El clúster de base de datos, un virtual CPU, 2 GB de RAM. Aquí le puedo decir que sean 2 nodos, que tengamos un nodo de contingencia. El tamaño de la virtual machine para Wombat Dialer, para el motor de base de datos MySQL usado por Wombat Dialer. Entonces aquí tenemos la parte de dimensionamiento de las instancias que forman mi clúster, que a su vez este clúster hostea la aplicación para un cliente. Y luego tenemos la parte de parámetros de la aplicación. Por ejemplo, el listado de direcciones IPs que quiero permitir que puedan acceder al puerto SSH de las instancias. Lo mismo va para el listado de direcciones IP que voy a admitir en el firewall del componente Asterix, contactar con Asterix. Estas son las IPs de los proveedores de las troncales ZIP con terminación en la PSTN. La zona horaria. Estas ya son variables de Omnileads que conocemos de las instalaciones de Omnileads. Aquí no hay nada nuevo. Solo que, a diferencia del método de instalación tradicional de Omnileads, que estas variables había que configurarlas dentro del propio script de instalación, aquí se trabajan en un archivo de variables del deployer basado en Terraform, y este archivo de variables es leído por la instalación de todos los componentes del clúster, ¿no? Así que, por ejemplo, la password de AMI, para que la aplicación y Wombat Dialer se conecten al puerto AMI de Asterix, se declara en este único archivo y es tomada por tanto los clientes como el servidor del API, ¿no? De AMI, es decir, Asterix. Asterix va a usar esta password para autenticar y este usuario y password van a usar Wombat Dialer para conectarse a Asterix y también la aplicación Omnileads para conectarse a la interfaz AMI de Asterix, ¿no? ¿Se entiende? En este único archivo, entonces, enfocándonos en la parte de variables de la aplicación y dimensionamiento de las instancias, habiendo, mejor dicho, parametrizado todo esto de acuerdo a nuestra necesidad, ya podemos proceder con hacer
un make plan, por ejemplo, perdón, make plan y el nombre de nuestro tenant, y allí vemos cómo se va a listar todos los recursos, todos los cambios que hay que hacer, todas las saltas que hay que hacer en la nube. Que son, bueno, 46 cuestiones, ¿no es cierto?, a generar. Yo puedo hacer un make apply y esto va a darle la orden a Terraform que generemos toda la infraestructura y configuración posterior que materialice al nuevo tenant, al nuevo cliente de nuestro servicio SaaS llamado OmniLeads. Valga la redundancia. Le vamos a ofrecer OmniLeads a OmniLeads. Bueno, allí ya me pide la confirmación, yo le doy que sí, y esto implica empezar a, como verán, generar la infraestructura para este nuevo cliente. Cada cliente va a aparecer como el nombre del cliente y en medio el componente. Así son los nombres de los componentes. Base de datos, buckets para TF State y grabaciones, instancias de Linux que van a hostear a los diferentes componentes. Y a su vez también van a estar tagueados con el tag, con el nombre del cliente. Entonces yo puedo, digamos, filtrar por tag y que DigitalOcean me liste todos los componentes inherentes a una instancia, a un tenant de nuestro SaaS. Bueno, toma su tiempo. Yo creo que aproximadamente pueden ser 10 minutos en todo lo que tiene que ver con la creación de la infraestructura y otros 15-20 minutos que hacen a la instalación ya de la aplicación dentro de cada uno de estos componentes. A partir del release 1.16, OmniLeads cuenta con repositorios separados y scripts de instalación separados para cada uno de los componentes, y esto, bueno, facilita este enfoque de infraestructura como código y el hecho de poder abrir la instalación de OmniLeads en instancias de Linux bien separadas, con la facilidad que esto implica a la hora del monitoreo, a la hora de la actualización de la aplicación en sí, a la hora de saber dónde está el cuello de botella y qué instancia hay que agrandar o qué instancia está sobrada de recursos y hay que achicar para optimizar costos. El secreto un poco de todo esto, del trabajo en nube, es que no hay un correlato lineal entre el costo de muchas instancias o una sola. Es decir, para no hacerme un trabalengua, una instancia con un procesador de 10 y memoria de 10 es igual en costo que 10 instancias con un procesador de 1 y una memoria de 1. A veces inclusive es hasta más económico el contar con muchas instancias. Eso ya, bueno, si saltamos al paradigma de contenedores, pero acá dentro de lo que son instancias Linux que hostean componentes, la relación es esa, ¿no? El costo termina siendo el mismo, y las ventajas de trabajarlo en el marco de la actualización y la infraestructura como código en este concepto de abrir los componentes horizontalmente, bueno, son muchísimas y tienen que ver con esto que les comentaba, las actualizaciones, el monitoreo, la posibilidad de en un debugging determinar fácilmente a dónde está el cuello de botella, dónde está el problema, qué instancia hay que agrandar. Por ende, bueno, es un poco el enfoque que mantiene este repositorio y esta aproximación que estamos compartiendo con ustedes. Todavía está en la creación del clúster y configuramos 2 nodos, por eso vemos aquí que vamos a tener un nodo activo con Postgres 11 como motor SQL y bueno, y un nodo contingente a partir de haberlo indicado aquí, ¿no?, en la configuración que dijimos que queríamos, ¿sí?, 2 nodos para la base de datos.
Del motor de SQL depende Asterix, como bien sabemos, que es quien deja los registros de todo lo que transacciona a nivel llamadas. Y la aplicación OmniLeads, que es quien utiliza de backend de base de datos Postgres para persistir todo lo inherente a configuración y todo lo que tiene que ver con la recuperación de registros para lo que es la parte de métricas de reporting, ¿no? Se está creando la instancia que va a hostear a Wombat Dialer, el componente de WebSockets, ahí estamos con Asterix, seguirá Camalio y OmniLeads Django Python, y finalmente un balanceador de carga sobre el cual se aplica el certificado SSL y es el punto de entrada de las peticiones HTTPS de nuestra nueva instancia sobre nuestro servicio de contact center en la nube. Aquí ya, está creando el componente Camelio. Recordando un poco de videos anteriores, cada uno de estos componentes que se genera a partir de Terraform a nivel de instancia o de virtual machine, luego es aprovisionada con el script First Boot Installer que describimos en uno de los videos del canal de YouTube. Pero en este formato se termina de resaltar el cómo esta concepción de los componentes separados y de que cada componente cuente con un instalador ideal para aprovisionar vía user data o cloud init, termina de encajar todas las piezas, ¿no? Entonces Camalio, Asterix, WebSocket y todos los componentes, en realidad, una vez que se crean físicamente, se alimentan o se alimenta esa instancia en el primer boteo con ese instalador, y es lo que termina convirtiéndolo en un componente, ¿no? Está con la creación de la aplicación web, ni más ni menos. Aquí adentro convive la aplicación Django y Nginx. Entonces, una vez que está disponible esto, pasa a crear el balanceador de carga que termina resolviendo las peticiones sobre este lugar, ¿no? Ese es un poco el orden de lo que es la creación. Entonces aquí, si ven, están con toda la parte de firewalls. Como les comentaba, la parte del código inherente a todo lo que tiene que ver con el firewall, ustedes lo van a poder observar dentro de HCL Template Firewalls. Y ahí van a ver cómo los firewalls a nivel de tráfico admitido implica precisamente reglas bien concretas, que por ejemplo en el caso de Camelio, el firewall de Camelio, al puerto 22 le acepta las IPs que fueron declaradas en el archivo. El puerto 14443 solamente tiene admitido conexiones que vengan desde la aplicación OmniApp, y el puerto 5060 solamente a peticiones que vengan del componente de Asterix, y nada más, se acabó. Así cada uno de los firewalls que se estarían aplicando aquí en esta parte del código. De hecho, si vamos aquí a la sección de networking, puntualmente dentro de networking nos vamos a firewalls, veremos cómo veremos estos códigos que estaba mostrando recién traducidos en infraestructura real, donde por ejemplo el firewall de Asterix, el puerto 5038 solamente lo admite a los componentes Wombat y OmniLeads, que es la aplicación web. El 5160 solamente lo puede tocar Camalio. El 5161 se lo abre a la IP pública del proveedor SIP, igual que el 20.000 al 30.000, que es de RTP. Y el 20.000 al 30.000 también se lo abre a RTP Engine. Pero es una caja bien cerrada y bien explícitamente declarado qué es lo que se permite a nivel de conexiones TCP o UDP, ¿no? Está finalmente en la creación del balanceador de carga. El balanceador de carga inclusive me va, por ejemplo, ayudar en lo que son las actualizaciones muchas veces.
la posibilidad de hacer un rollback, ya que las peticiones llegan aquí, los certificados están aquí y esto simplemente balancea la carga o la reenvía al aplicativo OmniLeads. Podemos ir viendo de curiosos, por ejemplo, cómo está ejecutándose el script de First Boot Installer. Ahora me estoy conectando al componente Asterix. Y con un tail vamos a espiar el archivo var log messages para, bueno, precisar esto de contemplar esto de la instalación del componente vía First Boot Installer. Allí se están generando las actualizaciones. Esto recién producto de un Joom update. Y aquí a nivel de proyecto parece que ya casi está. Está generando el dominio omnileads.sephiroth.cloud para el URL, terminando de ajustar algunos firewalls, y aquí ya fueron creados los 46 recursos que representan una instancia de OmniLeads corriendo en DigitalOcean.